En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram @hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología y medicina forense política. Hoy hay un especial de aserradero político porque vamos a revisar una caretabla que es lo suficientemente dura como para que la pasemos, la lijemos, la sellemos, la barnicemos, la pulamos y aún así va a ser igual de dura. Bienvenidos a otra emisión de Fuera de Orden. Les agradezco por estar acá. Recuerden que todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la noche, un nuevo estreno en mi canal en YouTube, sábados y domingos a las 12 del mediodía, siempre una nueva emisión, siempre en hora de Venezuela, siempre en mi canal. Este programa es posible gracias al inmenso apoyo que recibo a través de nuestras suscripciones en Patreon, patreon.com/delaraf. patreon.com/delaraf. Con el apoyo que recibo de estas suscripciones pagas, podemos seguir financiando la elaboración de este programa, todos sus contenidos, y además de eso, podemos dar a cambio recompensas según la suscripción. Ya está listo. Esta semana hemos tenido todos los días un contenido exclusivo para Patreoneros full, para los suscriptores del plan mayor, el confesionario, con las conversaciones que tenemos en exclusiva solamente para nuestros suscriptores del plan full, que no se publicarán en YouTube ni en ninguna otra plataforma, solamente en Patreon para los suscriptores del plan full. Hoy hablamos con Nitu y tuvimos, por supuesto, una buena jornada de confesiones. Gracias a todos por suscribirse y por sumarse a este apoyo. Una de las caras más repetidas, una de las caras más duras y una de las personalidades con mayor cinismo de la oposición falsaria y prostibularia es Leopoldo López Mendoza. Leopoldo López Mendoza, gracias a invitación de su primo Torjal Borsen Mendoza, quien gracias a una ONG de defensa de los derechos humanos agenció la presencia de Leopoldo López Mendoza en Miami para la realización de un foro sobre los derechos humanos. Pues tuvimos la presencia de este señor allá en Miami y pudimos ser testigos una vez más de lo dura que es la cara de Leopoldo, de lo narciso que puede llegar a ser, de lo irresponsable que puede llegar a ser Leopoldo López, porque eso es lo que es Leopoldo. Solamente con ver la desfachatez con la cual contesta, solamente con ver que todavía es capaz de dar entrevistas para negar lo innegable, para hacerse el yo no fui, para hacerse el yo no estuve, para hacerse el yo no sabía, para hacerse el yo no sé. Tenemos un grave problema en Venezuela y el grave problema ha sido permitir que estos politiqueros caretablas se encumbren. Y lamentablemente tienen vara alta en ciertos mentideros internacionales. En España, gracias a sus amigos y familiares de las entrañas de la boliburguesía, ha logrado no solamente vivir a cuerpo de rey, sino que también le ha permitido entrar en las alcantarillas de la prensa española vendida al capital y vendida a los intereses de quienes tienen el capital. Así, bueno, las propagandas que le hacen a este señor, porque son entrevistas en diarios como El Mundo, bueno, son una cosa de espanto. Se le abre, se le permite, bueno, su papá es parlamentario, diputado del Parlamento Europeo, de lo más tranquilo, caretablas todo. Su esposa hizo el Camino de Santiago, después de andar pidiendo de $100, pues ya pedía dólares, que está en la mendicidad prácticamente. Y nunca explican. Y cuando explican, hace cosas horribles. Nuestro amigo y también colaborador de este programa, Alejandro Marcano, hizo su trabajo. Y el día lunes fue a cubrir esa presencia de Leopoldo en Miami. Y fue
con las preguntas que la gente, porque esto es muy importante, ¿no? Porque Alejandro había anunciado en todas sus redes que él iba a estar entrevistando a Leopoldo. Y quería saber lo que la gente le interesaba conocer sobre Leopoldo. Y recogió ese sentir e hizo las preguntas. Él venía anunciándolo todos estos días. Leopoldo no contestó, obviamente. O dio unas respuestas donde lo que hizo fue torear. Pero Alejandro hizo su trabajo. Yo los invito a todos a ver la entrevista que le hizo Alejandro completa. Está en su canal en YouTube. Me parece importante que se entienda la magnitud del engaño, la magnitud de la desfachatez, la magnitud del cinismo, la magnitud de la desfachatez de estos tipos, del caretablismo de estos tipos. Y además de eso, sus mentiras. Yo he tomado 4 puntos de las respuestas que le dio Leopoldo a Alejandro Marcano, porque considero que son 4 puntos en los que tengo algo que decir, que me parece que no quisiera que pasara bajo la mesa. Vamos a ver la primera de las locuras de Leopoldo en sus respuestas a Alejandro Marcano. De Falco de monómero. Mira, el presidente Guaidó ya se ha referido a eso y en estos días, en las próximas horas, él va a dar los anuncios de lo que se va a hacer al respecto. Yo creo que aquí lo más importante es que se va a decir nuevamente que se tiene que hacer una auditoría externa y que quede muy claro qué es lo que haya ocurrido y que quede ese activo en manos de los venezolanos. Es un activo estratégico para Colombia, estratégico para Venezuela y tiene que ser gerenciado debidamente y tiene que tener una junta directiva que pueda hacer todo lo que es la planificación. Tiene que tener una junta directiva que pueda hacer toda esa planificación. La pregunta es, ¿por qué no la ha tenido? Porque tú y los otros gángsters que conforman el G4 escogieron una directiva de compañeritos de partido para repartirse prebendas. Esa pose de yo no sabía, de yo no sé, el presidente encargado es el que tiene que contestar, es una prueba mayúscula de tu cinismo, Leopoldo. Porque tú eres, eso es lo que eres tú, Leopoldo. Tú eres un cínico, un desfachatado, casi rayas en la psicopatía. Porque todos los que estamos al tanto de cómo se manejaba el gobierno interino sabemos que quien manejaba desde por Zoom y desde su computadora ese gobierno interino, sus nombramientos y todo lo demás eras tú. Entonces eso veniste a hacer el loco de que por lo menos hay que hacer una auditoría independiente y hay que nombrar una junta directiva. Pero si esa junta directiva se nombró gracias a ti, porque tú fuiste uno de los que impuso el criterio de que en cada nombramiento había que darle espacio a los partidos del G4, uno para cada uno. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces venir con esta responsabilidad ahora, hacerse el loco, bueno, digno de ti. Porque es que eso es lo que eres tú. Un irresponsable, un irresoluto, un inconsciente, un negligente, un falsario, un cómplice. ¿Para qué decirte más? Pero el señor dijo más porque Alejandro le preguntó más. Acusaciones que hizo Humberto Calderón Berti sobre tu persona. Totalmente falsas y creo que son muy lamentables y además que él lo sabe. Fíjate que él en el año 2019 hizo unas acusaciones muy severas en contra de unas personas que señaló y fueron presentadas a la Fiscalía de Colombia. La Fiscalía de Colombia desestimó el caso y dejó muy claro que ahí no se había cometido ningún delito. Ahora, ¿dónde queda el prestigio? ¿Dónde queda la integridad de esas? Ya, un momentico ahí. Espérate. Humberto Calderón Berti hizo una denuncia sobre lo que había ocurrido en el Cúcutazo. Porque en el Cúcutazo hubo 2 cosas en particular. Número 1, se desapareció un dinero para el pago de la manutención de los militares a los cuales tú llamaste a ponerse del lado correcto de la historia. Y ese dinero estaba en manos de militantes de tu partido. Y eran dirigidos fundamentalmente por el diputado Sergio Vergara, diputado de Voluntad Popular, tu partido. Esa situación, donde estaba una cuñada de él, donde habían otros cigüices ahí, etcétera, etcétera, todo eso ocurrió en su momento. Todo eso se
se supo, y por supuesto, al haber un mal manejo de dineros, se denunció ante la fiscalía. También se llevó a la fiscalía el tema del caso del asesinato del asistente parlamentario y primo del diputado de tu partido, Freddy Superlano, al cual lo asesinaron unas prostitutas poniéndole burundanga en la bebida. Superlano sobrevivió porque Superlano parece que tiene más fuerza o parece que bebió menos burundanga, y todavía al día de hoy no se ha dado una explicación. Superlano no ha, o sea, lo que hizo fue mentir, y el caso no fue archivado por la fiscalía. Las prostitutas asesinas están presas. Lamentablemente, el primo de Superlano no puede contarlo, está muerto. Ese es un muerto de este proceso, si al caso vamos, porque si bien el señor murió como San Lucas, igual fue asesinado. Entonces, eso de decir que la fiscalía los exoneró, que la fiscalía acabó con eso, bueno, eso es una cosa que tiene que ver con lo que gustas, eso no tiene que ver con el caso Monómero, porque cuando Calderón Berti fue destituido, gracias a ti, porque tú dijiste que había que sacarlo del cargo porque estaba fastidiando ya mucho y que ya estaba metiéndose inclusive en cosas que tú no querías que se metiera. Cuando ocurrió la salida de Calderón Berti, todavía el caso Monómeros no había explotado. Calderón Berti lo que indicó fue que había una situación difícil allí porque se estaba manejando con criterio partidista una empresa que debía manejarse con criterio técnico. Eso no lo estoy inventando yo, ni tengo necesidad de defender a Calderón Berti, que tiene muy buena voz para defenderse solo, pero sí, eso es lo que ocurrió en aquel momento. Entonces mezclar Cucutazo con Monómero, todo aquello para salirte por la tangente y decir que toda esa gente le exoneraron. Bueno, aparte de eso, del prestigio. ¿Cuál prestigio tiene Toledo? ¿Cuál prestigio tiene Sergio Vergara? ¿Cuál prestigio tienen esas lácaras? Si el solo hecho de ser tu partido ya los hace deleznable. Por favor. Ahora, ¿dónde queda el prestigio? ¿Dónde queda la integridad de esas personas que fueron señaladas injustamente, irresponsablemente en el año 2019? Se señaló injustamente a Freddy Superlano por irse de puta allá, para que las putas en Cúcuta, al Hotel Penélope. Se le señaló injustamente. Era mentira. Tu partido investigó esa insuficiencia ética. No porque se haya ido para que las putas, porque todos ustedes son prostibularios, pero a lo que me refiero es, en medio de una crisis fronteriza grave, que un diputado que debía estar al frente de la situación política que se estaba viviendo allí, se haya ido para que las putas, sin mayor ni ton ni son, en medio de una grave crisis, y donde de paso lo hayan pasado lo que le pasó. Eso no amerita por lo menos una sanción ética. No hay ninguna sanción a ese diputado al cual tú dices que tiene integridad, prestigio, etcétera, lo tienen ahí de candidato a gobernador por el estado de Barinas. Entonces, yo de verdad no, de verdad es que esto es que aquí, esto no hay por dónde agarrarlo, amigos. Esto no hay por dónde agarrarlo. Fueron personas a quienes les allanaron la casa, tuvieron que irse de Venezuela, les destruyeron la vida de alguna manera por unas acusaciones que al final quedó muy claro que habían sido manipuladas o falsas y que yo creo que tenían una intencionalidad política. Tenían una intencionalidad política. O sea, Calderón Berti, cuando dijo que Superlano andaba en fiesta, francachela, con caña, prostitutas y drogas, estaba mintiendo. O sea, Superlano no andaba con unas prostitutas. Está bien. Y un prestigio que tiene. Ay, pobrecito, se tuvo que ir del país, sí, y volvió, y es candidato. Luis Florido se tuvo que ir del país, sí, y volvió, y es candidato. Freddy Guevara se tuvo que ir del país, no, se quedó. Ay, lo metieron preso. Ay, sí, lo metieron preso 15 minutos, porque le dio una arritmia. Entonces, este cuentico ¿está cuándo? Hasta con esta mamá de gallo. Una madre de gallo. Una madre de gallo. Ojo, de él, pero también es una sinvergüenzura del que le crea. No está claro. Preguntaron por el dinero de USAID y tú respondiste que ustedes, como lo dijo el gobierno, no manejaron ese dinero. ¿Quién se robó ese dinero? Que además no... Es que tú estás llegando a una conclusión que no es cierta. Pero es que dijeron que 94% no llegó. ¿Dónde está el dinero, pues? ¿Dónde está ese dinero? Bueno, primero eso tiene que responderlo las agencias norteamericanas, que son las que presentan los recursos. La gran... Ya lo respondieron. En el informe que presentó el inspector de la USAID, se manifestó que la mayor parte de los más de 500 millones de dólares que se otorgaron para los efectos de la ayuda humanitaria en Venezuela no llegaron a su destino.
Además, indicó que buena parte de ese dinero se había entregado con criterio discrecional, sin capacidad de medir dónde y en qué momento ese dinero fue gastado. Además de eso, se tiene que decir que cuando tú dices que no manejaron ustedes ese dinero, habría que recordarte que hay una ONG que creo que se llama Rescate Venezuela o Ayuda Humanitaria Venezuela, o no sé cómo demonios se llama, cuya directora es tu esposa. Si esa ONG manejó recursos de una ayuda humanitaria, evidentemente eso te vincula a ti. ¿O es que acaso esos recursos se lo dieron a esa ONG porque era muy chévere el nombre o porque la esposa tuya era quien la dirigía? Esas son las cosas que aquí no se dicen, pero lamentablemente hay quienes tenemos memoria, los colmos. Cantidad de recursos que se han destinado. ¿No se los entregaron ustedes? No, que se han destinado para la ayuda humanitaria han ido a atender a los migrantes venezolanos que están fuera de Venezuela. Sí, chicos. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los que dejaron, a los militares que dejaron ustedes abandonar a Cúcuta. Es que no, que cuando se quiere ser cínico, se es cínico. No nos lo dieron a nosotros, no se lo dieron a las esposas de ustedes. A eso fue que se lo dieron. Esos recursos han ido tanto a gobiernos como a organizaciones que han atendido a millones de personas fuera de Venezuela. A organizaciones como la de tu mujer. O sea, no, que no se te olvide eso. Que tu mujer tiene una organización y esa organización dice estar repartiendo ayuda humanitaria. Y los recursos que se han destinado en proyectos hacia Venezuela los ha manejado directamente el gobierno americano a través de sus implementadores. Y esto no lo digo yo, esto lo dice claramente el gobierno americano, lo han dicho en reiteradas oportunidades, lo ha dicho USAID, lo ha dicho la administración anterior, lo ha dicho esta administración, en donde no hay un manejo directo por parte del gobierno interino de los recursos que tienen que ver con la ayuda humanitaria. Bueno, el USAID no dijo eso. Hay un informe del inspector general de USAID que dijo claramente que por voluntad de quienes eran miembros del gobierno interino, particularmente del G4, se otorgaban recursos de emergencia y que estamos hablando de algo así como de más de $500 millones. Es decir, la mitad, medio billón, dirían los estadounidenses. Así que a otro perro con ese hueso. Alejandro Marcano fue capaz de hacer preguntas muy duras. Pero el problema no son las preguntas duras, el problema son las respuestas. Lo siguiente es, para mí, el acabose. ¿Cómo te conviertes en papá? ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó en ese momento cuando estabas confinado, que no había nada que hacer y resulta que al final eres papá, escribiste un libro? Eso es un cuestionamiento que tiene el ciudadano. De hecho, ese cuento, primero es un tema muy personal, pero ya que me lo estás haciendo, te lo cuento. Estando preso, yo tenía la oportunidad de recibir visitas, eso era público y notorio. Yo recibía visitas de mi madre, de mi esposa y de mis abogados, solamente. Eso era público y notorio, dices tú. Pues no, porque tu mamá, tu esposa y tus abogados se encargaban de decir una y otra vez que no te dejaban ver, que no los dejaban pasar, que no los dejaban entrar, pero en realidad sí los dejaban, pero hacían el showcito. El problema es que sí les permitían las visitas, te permitían las visitas a ti como no se las permitían a los demás presos políticos, a los que no son mediáticos. A ti te las permitían, pero tu familia decía que no, porque necesitaban mantener viva la llama del cuentico ese de que tú eras el preso, maltratado y todo aquello. ¿Cómo se descubrió el asunto? Cuando tu esposa sale embarazada. Lo demás es habladera de tontería. Pero bueno, sigue con tu cuento, bebé. Y durante más de un año, nosotros estábamos buscando tener un tercer hijo. Yo le decía a Lilian que la decisión de tener un tercer hijo no se la podíamos dejar a la dictadura. La decisión de tener un tercer hijo no se la podemos dejar a la dictadura. Este es un cínico intrauterino. Que ya nos habían quitado la libertad, habían
roto mi familia, habían mandado al exilio a mis padres y que teníamos que hacer todo lo posible para buscar ese tercer hijo. Lilian no quería y yo le insistí mucho. Y buscamos durante más de un año planificar para que se pudiese dar en el contexto de una de las visitas que tuvimos, que pudiésemos lograr concebir a nuestra hija Federica. Nuestra hija Federica, para mí, que fue concebida en la cárcel, es un símbolo de nuestro compromiso con la libertad y en nuestro compromiso con la lucha en contra de la dictadura. Es decir, un polvo en contra de la dictadura. Todos nosotros estábamos tirando para lograr una forma de lucha. Una forma de lucha contra el Estado. Bueno, Supernano entonces podría decir lo mismo. Supernano puede decir, no, yo estaba luchando en contra del régimen. Estaba, nada, metiendo ese nepe allá en Cúcuta. Bueno, siguiendo los valores de Milian. Milian estaba preso buscando un muchacho porque no lo podía buscar yo. Imagínese usted, ¿no? Y entonces, y hay que felicitarlo, es un símbolo de lucha su hija, cuando se veía en la cárcel. Esto supera, yo confieso, esto me supera. Estas cosas a mí me superan, o sea, yo no sé cómo manejar esto. O sea, lo que uno pueda decir. O sea, ¿qué puede decir uno después de esto? ¿Cómo se analiza esto? ¿Por dónde lo agarro? ¿Por dónde agarro una de esto? Esto es un pescado con espina. Esto es un erizo. Imagínate. No, nosotros no le podíamos dejar a la dictadura nuestro derecho a tener un tercer hijo. Lilian lo quería. Y lo intentamos por un año. O sea, estuvimos durante un año, tirábamos. Pero es hasta escatológico, o sea, una cosa. Es un símbolo de lucha. Haz el amor y no la guerra, decían en el Mayo francés. Bueno, esto parece que son hijos del Mayo francés. Y cuando yo escucho estas cosas, más allá de lo tragicómico, recuerdo tantos casos de presos políticos que de verdad han sido torturados, no pueden ver a su familia, están aislados. Está el caso de un preso político, yo presenté ese caso acá, que lo dejaron ciego a golpes. Presos políticos que han muerto en cautiverio. Mientras tanto, Leopoldo luchaba por la libertad de Venezuela, concibiendo a su tercera hija, que debemos ver, además, asumirla como un símbolo de la lucha nacional. Imagínese usted. Esto es que estos tipos no tienen recato alguno. No tienen recato alguno. Hay más sobre las elecciones. Claro, en dictadura, ¿cómo se hace? Elecciones en dictadura? Eso es una pregunta que se hace todo. Me preguntan, ¿las elecciones del 21 de noviembre son libres? No, no son libres. ¿Son justas? No son justas. ¿Son verificables? No, no son. Entonces, ¿para qué aceptan negociar porque e ir a esa? Esa elección, lo que se ha dicho, ¿eso no es oxígeno para ellos? Es una oportunidad para organizar a los venezolanos, para movilizar a los venezolanos, porque hoy, ustedes lo saben, porque ustedes son todos periodistas venezolanos muy prestigiosos que tuvieron que salir de Venezuela. Y tuvieron que salir porque los perseguirían o los hubiesen metido presos. Y que no estamos de acuerdo en hacer elecciones con dictadores que nos obligaron a salir. Los pocos escenarios que se tienen para luchar es este escenario que se está abriendo. Me preguntas, ¿es una elección libre? No lo es. ¿Voluntad Popular participará? ¿Tenemos una expectativa de que puedan haber un cambio significativo con estas elecciones? No. Ahora hay que aprovechar ese espacio para poder organizarnos, movilizar, hablar, articular a los distintos sectores del liderazgo político, el liderazgo social para enfrentar a la dictadura. Sí, lo creo. ¿Va Voluntad Popular a participar? ¿Perdón? ¿Voluntad Popular va a participar en las 21 de noviembre? Nosotros tenemos líderes que están participando en distintos... ¿Y ustedes lo aprueban? No responde si lo aprueba. Pero por supuesto que está participando. Claro que está participando, pero por supuesto. Ahí está Freddy Supernano, el prostibulario, que también luchó, ¿verdad? Lo que pasa es que lamentablemente no tiene ningún símbolo, no le nació ninguna bendición para mostrarla como símbolo de la lucha. Pero lo intentó. Lo que pasa es que Songo le dio borondongo.
Y Morondongo le dio a Bernabé. Y Bernabé le pegó buchilanga, le echó un burundanga y le hincha los pies. Ese es el problema. Entonces, este señor Locoldo, le preguntan por las elecciones y él dice, esas elecciones no son justas, esas elecciones no son transparentes, esas elecciones, pero nosotros no vamos a participar. Esas elecciones no son justas, esas elecciones no son buenas, pero nosotros no vamos a participar. Entonces es un poco como aquel personaje que tenía el show de Joselo, ¿no? El doctor Pensamos. Pensamos arreglar la economía, pero no lo vamos a hacer. Pensamos arreglar las carreteras, pero no lo vamos a hacer. Es eso. En realidad podría dar risa, pero lo que da es vergüenza. En Venezuela tenemos la peor clase política de su historia. Seguramente los que conocen mejor la historia dirán, no, bueno, en el Monagato había gente, sí, todo lo que tú quieras. Pero estamos hablando de unos tipos que en el pasado llegaron al poder, estos no. Estos son unos raspicuí, estos son unos recogelata, estos son unos pobres diablos. Estos son capaces de cortarle la cabeza a la mamá para hacer un mondongo y venderlo por la calle a 2 bolívares. Estos son unos tipos falsarios, prostibularios, narcocomplacientes y entreguistas. Estos son unos traidores de nacimiento y de paso cínicos. Estos son unos tipos que te roban con una mano y con la otra mano te dan saludos. Estos son unos tipos capaces de acabar con el país junto al chavismo, como lo han hecho estos 22 años, y venderse como héroes. Estos son unos tipos que pasaron un año, como lo dijo, jugando keto, rojo y piragua, y mostrar a la bendición resultado de sus juegos como un símbolo de lucha. Porque resulta ser que ahora nos enteramos que tirar es un símbolo de lucha. Yo lo sabía, haberlo sabido antes, ¿no? Entonces tenemos un poco de luchadoras en Venezuela. O sea, ya vamos a llamar a las prostitutas, no las vamos a llamar trabajadoras sexuales, ni las vamos a llamar prostitutas, las vamos a llamar luchadoras por el país. Bueno, se entiende entonces, todos estos politiqueros son unos hijos de luchadoras por el país. El que quiera entender, que entienda. Entonces, ven que si son prostibularios, los bichos son prostibularios, o sea, que no, uno intenta, entonces aquí le dicen a uno, concha, Daniel, pero es que no les digas así, porque es que tampoco, no, chicos, son prostibularios, son falsarios, prostibularios, narcocomplacientes, entreguistas, putrefactos, son de lo último, no merecen el respeto de nadie. No merecen el respeto de nadie porque cada vez que intentan explicar, dar excusas, lo que hacen es hundirse más. Porque estos tipos lo que hacen es hundirse. ¿O es que acaso después de haber escuchado todo lo que escuchamos con Locoldo, podemos asumir una cosa distinta a que los tipos en realidad no han hecho otra cosa que burlarse de nosotros? Porque esto ha sido una burla. Ha sido una burla constante, repetida, sostenida. Una burla que no tiene fin. Los tipos son capaces de hacerla, de embarrarla y empatucártela. No solamente nos ven la cara de poseta, sino que se ríen. Se burlan luego de engañar. Son un estafador cínico con rasgos psicopáticos. Ahí vimos a uno. Locoldo es el líder de la fracción estafadora psicopática de la oposición falsaria y prostibularia. Y por ahí lo tienen por el mundo metiendo embuste. El que no lo conozca, que lo compre. En el siguiente segmento vamos a hablar de esto y mucho más con Nitu Pérez Osuna, porque lo de Monómeros está vivo, esta situación está viva y el cinismo de Locoldo merece que se le señale como lo que es. En el siguiente segmento conversamos con Nitu como todos los martes. Nos vemos en el siguiente segmento. ¡Vámonos para allá! Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo.